Entre 1259 y 1268 fue enviado por su orden a Italia y nombrado predicador general en el capítulo de Nápoles. En cumplimiento de las obligaciones correspondientes a ese cargo, viajó frecuentemente a diversas ciudades italianas, residiendo donde se instalase la corte pontificia. En este período fue teólogo, consultor del Papa. En estos años terminó su Summa contra Gentiles y su comentario a la obra del pseudo Dionisio Areopágita. A pedido del Papa Urbano IV, redactó la glosa evangélica conocida como Catena Áurea y otros textos. También se ocupó de temas doctrinales, teológicos y filosóficos. Quizá fue este el período más prolífico de su vida. En 1267 comenzó a escribir una obra que pudiese servir de libro de texto para los estudiantes de teología. Era la Summa Teológica. La primera dificultad, la dificultad esencial que presenta la teología como motivo de estudio a un racionalista, es que sería la única de las ciencias que no sabemos si su tema existe o no existe. Naturalmente, para Santo Tomás de Aquino estaba fuera de toda duda la existencia de Dios, pero comprendía racionalmente que esta duda podía plantearse a alguien que no tuviera la fe. Entonces él distingue, por un lado, lo que aporta la fe y una creencia no discutida en Dios. Pero en cuanto se pone a actuar como filósofo, aun dentro de su teología, comprende la objeción de los que pueden poner en duda la existencia de Dios. Y hizo esfuerzos realmente extraordinarios por probar la existencia de Dios. ¿Cómo vamos a hablar, cómo vamos a hacer elucubraciones teológicas sobre cómo es Dios, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus atributos, etcétera, si no sabemos si existe o no existe? Previamente a todo lo demás, hace falta establecer la existencia de Dios. Y una de las piezas más conocidas de la inmensa obra de Santo Tomás son las 5 vías, las 5 pruebas de la existencia de Dios. Las 5 vías se reducen un poco siempre a lo mismo, es decir, existe la realidad, existe el mundo con una u otras perfecciones, alguien tiene que haberlo hecho. Si vamos remontándonos, vemos que cada cosa, cada árbol da lugar a nuevas semillas y nuevos árboles, cada animal engendra nuevos animales, etc. Todo tiene como un proceso, pero en un momento debe haber un comienzo, y ese comienzo tiene que ser un creador que no haya sido previamente creado, y todas esas vías, cree él racionalmente, llevan a esa conclusión del creador final. Bueno, en su momento esto fue, ya era audaz el querer probar la existencia de Dios, puesto que de alguna manera aceptaba que hubiera quien dudase de ella, de modo que no hay que quitarle importancia a la audacia de alguien que decide probar la existencia de Dios por si acaso es necesario. Obviamente la historia no ha aceptado en gran parte las vías que se deben a una física antigua y a unos conocimientos muy dudosos sobre el mundo, y sobre todo a un malentendido, que es que no se puede explicar lo que no sabemos por algo que conocemos aún menos. Es decir, conocemos poco del origen del universo, pero nada de Dios, y por lo tanto decir que Dios explica el origen del universo, se sigue una pregunta inmediata: ¿y quién explica a Dios?, ¿no? Este sería el final de la cuestión, pero naturalmente ni Santo Tomás ni su tiempo permitían llegar tan lejos. Numerosas sumas o compendios de teología habían sido elaboradas en los siglos XII y XIII por diferentes teólogos. Se trataba de explicaciones completas y ordenadas de los diferentes aspectos de la doctrina católica. Pero la de Tomás era profundamente innovadora. Otros habían centrado la teología en la obra de la redención, en la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, o en las obras y señales de Dios. Pero Tomás entendía que la teología no se ocupaba propiamente más que de Dios mismo, y veía todo lo demás solo en cuanto manifestaciones de la divinidad.
La teología, para Tomás, debe moverse siempre dentro de la fe y explicar con razones la naturaleza de los dogmas. El elemento de autoridad es usado en su suma teológica con extrema sobriedad y solo recurriendo a las autoridades que el adversario admite o reconoce. En este sentido, la suma pretende movilizar las riquezas de la razón humana. Cada artículo de la suma consta de 4 partes. En la primera parte, quaestio, se plantea el problema en forma concisa. En la segunda parte, disputatio, se exponen los principales argumentos a favor y en contra. En la tercera parte, responsio, se presenta la solución razonada y justificada. En la cuarta parte, vera solutio, vuelve sobre los argumentos expuestos en la disputatio para eliminar las razones falsas y afirmar definitivamente la verdadera solución del problema propuesto originalmente. En 1269, el general de la Orden volvió a enviar a Tomás a París para que se hiciese cargo de la cátedra para extranjeros en la universidad. La situación era crítica, porque por un lado, los maestros seculares, ahora liderados por Gerardo de Abbeville, habían recrudecido nuevamente sus actitudes para con los frailes mendicantes, y por otro lado, los averroístas latinos, así llamados por derivar su conocimiento de Aristóteles a partir del comentarista musulmán Averroés, presentaban, de la mano de Siguer de Brabante, un aristotelismo demasiado radical y poco compatible con las doctrinas cristianas. La filosofía aristotélica había desaparecido del horizonte cultural europeo occidental durante varios siglos. Solo la lógica había sido conservada y cultivada. Al traducirse al latín durante el siglo XII la obra de Averroés y otros comentaristas musulmanes, los textos aristotélicos fueron recuperados, produciendo una profunda crisis en el ambiente escolástico. Algunos autores se habían convertido a esa versión mahometana de Aristóteles, a pesar de incurrir en doctrinas que no parecían admisibles desde la fe cristiana. Esas actitudes suponían el riesgo de que el aristotelismo fuese condenado por la Iglesia como contrario a la fe. Tomás entendía que no se podía renunciar a Aristóteles, sino que solo cabía corregirlo y depurarlo. Por ello encargó a Guillermo de Moerbeke, dominico y helenista, que tradujera directamente del griego, lo más fielmente posible, los libros de Aristóteles. A la vez acometió la tarea de defender al filósofo tanto de quienes lo seguían irreflexivamente como de quienes lo rechazaban por fidelidad a cierto tradicionalismo platonizante o hasta irracionalista. No era una tarea sencilla. La Santa Sede prohibió los libros aristotélicos hasta que fuesen corregidos. Los franciscanos se unieron a los seculares en la condena de todo aristotelismo. En 1270, Tomás sostuvo una disputa pública con el regente de la cátedra franciscana, Juan Peckham, y logró que éste admitiese que la doctrina tomista, a pesar de basarse en Aristóteles, no era contraria a la fe. Poco después, el obispo de París, Esteban Tempier, condenó 13 proposiciones aristotélicas, buscando afirmar así la teología tradicional. Tomás no demoró en probar que dichas proposiciones no eran verdaderamente aristotélicas, sino de sus comentaristas árabes.